Este video pertenece a una serie que llamamos Los Media en el Tokusatsu, siendo esta la parte 3. Si les interesa ver los videos anteriores, les recomendamos checar nuestro canal y la playlist de este tema. El episodio prohibido de Ultra Seven. En 1967 se emitió un episodio de Ultra Seven que durante décadas fue ocultado, evitado y casi borrado de la historia por parte de Subaraya Productions. Hoy vamos a ver qué pasó realmente con el episodio 12, por qué fue censurado y cómo terminó filtrándose en HD después de tanto tiempo. El episodio 12, titulado From Another Planet with Love o Desde otro planeta con amor, se transmitió en Japón en 1967. Durante un tiempo fue un capítulo más dentro de la serie. No hubo polémica inmediata, no fue censurado desde un inicio e incluso tuvo retransmisiones los 3 años siguientes. La historia del episodio gira en torno a un alienígena conocido como Super Saiyajin o Spell Alien, que proviene del planeta Spell, el cual fue destruido por un arma de destrucción masiva llamada Spellium Boom. La explosión contaminó la sangre de todos los habitantes con radiación, deterioró sus cuerpos y desuscribió de la vida a gran parte de la población. Los alienígenas descubrieron que la sangre humana era la cura, especialmente la de los niños, por ser la más pura, lo que obligó al Alien Spell a viajar a la Tierra con el plan de secuestrar a niños y drenar su sangre. Yo creo que con la pura premisa ya vemos como que cosas están medio turbiezonas, ¿no? Para una serie de los 60, estas ya eran varias banderas rojas, pero imaginó que los adultos de la época no le pusieron atención al ser un programa para niños. Pero el verdadero problema vino después. En una revista japonesa llamada Shogakunin Nensei, publicada por Shogakukan, incluía un juego de tarjetas coleccionables con personajes de Ultra Seven. En ellas, el personaje Super Saiyajin fue renombrado como Hibaku Saiyajin. Hibaku viene de Hibakusha, que es un término muy sensible en Japón, relacionado con los supervivientes de las bombas atómicas. De hecho, esta palabra significa persona bombardeada y se utilizaba inclusive para discriminar a los supervivientes. Aquí es donde todo conecta. Radiación en la historia, daño físico en las víctimas y el diseño del alien que presentaba marcas blancas y ronchas rojas que recordaban directamente las quemaduras sufridas por radiación. Todo esto empezó a interpretarse como una referencia directa a las víctimas reales de Hiroshima y Nagasaki. Este detalle llamó la atención de un estudiante de secundaria, quien lo comentó con su padre, un miembro de una asociación de supervivientes de las bombas atómicas. A partir de ahí, se envió una queja formal a la revista y lo que parecía un caso aislado se convirtió en escándalo nacional. El tema llegó incluso a medios importantes como el periódico Asahi Shimbun, lo que provocó que más grupos de Hibakusha se sumaran a las protestas. Las protestas no iban dirigidas originalmente al episodio, sino al uso del término Hibaku en el merchandising. Este término convertía un trauma nacional real y una condición de sufrimiento humano en el nombre de un monstruo o villano. Ante esta presión mediática, el presidente de Subaraya Productions, Hajime Subaraya, emitió una disculpa pública el 21 de octubre de 1970. Prohibió cualquier mención futura del personaje y tomó una decisión extrema: retirar completamente el episodio de circulación. A pesar de la prohibición en Japón, el episodio no desapareció por completo. De hecho, llegó a emitirse en Estados Unidos y Hawái en 1969 y en Brasil en 1970. En estos países, el episodio no generó el mismo nivel de controversia, ya que su doblaje al inglés y al portugués lo adaptaron al Spell Alien como una especie de vampiro. El episodio sobrevivió gracias a copias caseras de baja calidad. Ultra Seven llegó a México y a algunos países de Latinoamérica bajo el nombre de Ultra 7, a mediados de los 70s. El agente
7 Ultra 7. En este caso, el polémico episodio 12 ya había sido retirado de circulación internacional por Subaraya Productions. Y aquí es donde la historia se vuelve actual. A finales de diciembre del 2025, se filtró una versión de alta definición del episodio. Fue subido por un usuario anónimo a la plataforma de videos japonesa Nico Nico y fue retirada rápidamente debido a reclamaciones de derecho de autor por parte de Subaraya Productions. Pero estuvo el tiempo suficiente para que los bucaneros, los piratas, hicieran lo suyo. Se desconoce la fuente de la copia en HD, pero al juzgar la calidad del video sugiere que podría provenir de una filtración interna de Subaraya. Esto llamó mucho la atención de fans, ya que este episodio nunca se lanzó para video casero o remasterizaciones. Es la primera vez en décadas que el episodio podía verse casi como en su versión original. ¿Qué es realmente este caso? Bueno, no es exactamente un lost media, porque el material nunca se perdió por completo, pero tampoco estuvo disponible de forma oficial. Lo más preciso sería llamarlo como un material restringido o enlatado. Un episodio que existe, pero que durante décadas quedó guardado en el archivo de Subaraya. El episodio 12 de Ultra Seven es un ejemplo interesante de cómo el contexto puede cambiar completamente la percepción de una obra. No fue censurado inmediatamente, de hecho nadie le llamó la atención. No fue eliminado por su contenido original, nunca se juzgó por la historia en sí, sino por lo que llegó a representar después. Fue la palabra clave que utilizaron para las tarjetas. Y aún así terminó regresando décadas más tarde gracias a Internet y a los piratas. Lo más interesante es que con el tiempo, algunas de las mismas personas involucradas en la polémica cambiaron de opinión. Un ejemplo es un exdirector del Museo de la Paz de Hiroshima dijo que el episodio no lo consideraba discriminatorio y que transmitía un mensaje de paz. Incluso organizaciones contra armas nucleares señalaron que el episodio podría mostrarse con el contexto adecuado. Y aún así, el episodio sigue sin liberarse oficialmente. No sé ustedes qué piensan al respecto. Yo siento que es un tema muy interesante que un miembro haya subido la versión HD. Yo siento que hasta fue a propósito, precisamente para demostrar que ese episodio no era tan malo, porque realmente al final de cuentas no fue el episodio, es la palabra, y esa palabra es como que muy discriminatoria. Fue una palabra que causó mucho dolor a mucha gente. Realmente ni siquiera esa palabra se utilizó en el episodio. Son cosas así como que te hacen reflexionar. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Pues si les interesa estos temas de tokusatsu, censura, los media, si vemos que más gente lo sigue viendo, les sigue interesando, seguiremos haciendo este tipo de videos. Pues todavía hay muchos casos interesantes que vale la pena explorar. El tokusatsu es un género muy amplio, se puede hablar bastante sobre esto. Y esta es la lista de los 5 mejores comentarios del video de Kamen Rider Movie Project. Recuerden que si quieren aparecer o ser mencionados en el siguiente video, comenten y escogeremos a los 5 mejores. Comenzamos con Edsel Riderman, que acaba de ser el mejor resumen de toda la serie. El segundo comentario es de Juan el Raider Joestar. La verdad, Juan, yo también estoy súper feliz, al igual que tú. Para mí también Agito es una de mis series favoritas de Kamen Rider. Lástima por ya saben quién. Pero todos los demás están aquí. Pues a mí me hace bastante feliz. Realmente yo chipeé bastante y me emocioné mucho con esta serie de Agito. Así que estoy completamente de acuerdo y por eso te escogimos como uno de los mejores comentarios. El tercer comentario es de Tendo Bebo. Tendo, mira, primero que nada te escogimos porque sí entendiste lo que dijimos, de que no era un concurso de popularidad, de votaciones, simple y sencillamente era ver si le atinaban, ¿no? Y segundo, pues sí, también entiendo tu dolor porque pues sí, la verdad Decade merece tener un final decente. Lástima que no haya salido las cosas como querías, pero sí, estoy completamente de acuerdo, también Decade lo merece. Bueno, el cuarto comentario es de DJ PZ 2005. Primero que nada, qué bueno que te encanta Kamen Rider Agito. Yo creo que dentro de la era
Heisei es pues de las mejores, o si no la mejor, ¿no? Y pues en segundo escogimos tu comentario debido a que pusiste los tiempos, contestaste el video y nos encanta que la gente se vea el video completo y que nos conteste. Creo que es algo que pues se aprecia, ¿no? Porque no siento que estoy hablando solo con una cámara. Entonces pues muchísimas gracias DJ PZ, que das como el cuarto mejor comentario. Y el último comentario es Darter Treus. Ok, mira, lo de Hills, yo sé que si no sufre, pues no es buena, pero pobrecito, la verdad, en la serie sí se enfocan mucho en su sufrimiento y pues en la vida real, pues ya ves, funadísimo, ¿no? El hombre, el actor. Así que, pues, se lo ganó el señor, ni modo. Muchas gracias, Darter Treus, por comentar. Es todo por el día de hoy. Yo soy Clea. No se olviden de darnos like, suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Bye, chao. Y a quienes están por allí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos y ahí les encargo.